Bueno, pues ya estamos, Antonio, cuando tú quieras. Bien, pues nada, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo webinar de INAP Social. En el caso de hoy, bueno, hablaremos de cultura de aprendizaje y contamos con tres excelentes propuestas, ¿no? De Eva González, de la Universidad Politécnica de Valencia, María de la O. Kluber, del Instituto Nacional de Seguridad Social, y Santiago Martínez, del Tribunal de Cuentas. Bien, como ya os ha dicho Fernando, la sesión se grabará, luego la repositaremos en el apartado Aprendiendo en Comunidad y podréis intervenir, podéis participar después de cada una de las intervenciones, o bien levantando la mano, o si alguien lo prefiere, a través del chat. Para contaros un poco cómo hemos llegado hasta aquí, o por qué se programa y por qué con estas personas, nuestra compañera Isabel Belmonte os pondrá en antecedentes de esto. Venga, Isabel. Venga, pues muchas gracias, José Antonio. Bueno, pues reitero la bienvenida que os ha dado José Antonio y Fernando. Lo cierto y verdad es que, bueno, este webinar de INAP Social os vamos a dar a conocer, a modo de buenas prácticas, pues 3 de los trabajos finales que se realizaron en el curso del INAP del año pasado, incluido dentro del subprograma de aprendizaje directivo, denominado Impulso de una cultura de aprendizaje en las administraciones públicas, y que tuvo lugar desde el 24 de octubre al 27 de noviembre de 2022. Aprovecho para deciros que este mismo curso, con una pequeña modificación en la duración del mismo, porque así además se solicitó por gran parte del alumnado, les sabía poco el curso, pues se va a volver a programar para el ya programa de formación directiva del INAP, y su realización está prevista a partir del 9 de octubre de este año. Bueno, la exposición de estas 3 experiencias de aprendizaje por parte del alumnado de dicho curso se suma a las que ya tuvieron lugar el pasado mes de diciembre en el marco del Congreso CENIS, y además aquí tenemos a Luis Felipe Suárez Jorcano, entre nuestro asistente. Hola, Luis, que además fue una de las personas que invitamos expresamente a hacer esa exposición en el Congreso CENIS. La verdad es que todos los trabajos presentados por todo el alumnado fueron de mucha calidad, pero teníamos que escoger y al final tuvimos que llevar a cabo la difícil tarea de escoger 3 experiencias que fueron llevadas a CENIS y con otras 3 experiencias que son las que vamos a conocer aquí. A mí me gustaría aprovechar este espacio para agradecer especialmente al INAP y en concreto a María Amor la confianza depositada en mi persona para coordinar esta acción formativa, tanto el año pasado como este año, que además pues contó y volverá a contar con profesorado de excelente calidad, profesorado experto desde sin duda alguna, entre los que se encuentra José Antonio Latorre, que lo tenemos aquí con nosotros, Carmen Seidedo, María da Pena y Carlos Merino. El curso, solamente por hacer un breve, muy breve resumen, contaba de 2 experiencias y 2 actividades evaluables. La primera consistía en la elaboración de un diagnóstico del estado en que se encontraba el conocimiento y el aprendizaje en la organización en la que trabajaba cada alumno. Es decir, el alumnado podía servirse además de cualquier herramienta o técnica de análisis a nivel organizativo. Y la verdad es que los resultados fueron, yo creo que en la exposición de hoy vamos a ver algunas de esas herramientas que se utilizaron para hacer esa fase inicial de diagnóstico. Y luego la segunda prueba de evaluación consistió en elaborar un plan de acción concreto conteniendo medidas concretas que favorezcan el desarrollo de una cultura de aprendizaje en la concreta organización en la que trabajaba el alumnado. Bueno, pues para exponer, como decía, esos 3 trabajos finales, esta tarde pues contamos con 2 alumnas y un alumno. Vamos a empezar, y bueno, además 3 alumnos que son de 3 ámbitos totalmente diferentes. Por un lado, como ha dicho José Antonio, de la Universidad Politécnica de Valencia, del Tribunal de Cuentas y del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, pues vamos a comenzar, si os parece, con Eva González, que es jefa de sección de formación en la unidad de formación UFASU en la Universidad Politécnica de Valencia. Bienvenida, Eva, y muchísimas gracias por acompañarnos. A continuación, expondrá su trabajo Santiago Martínez Argüelles, que en la actualidad es director del Gabinete Técnico del Tribunal de Cuentas y con anterioridad también fue subdirector técnico y subdirector adjunto en el Departamento del Área Político-Administrativa del Tribunal de Cuentas. Bienvenido, Santiago, y muchísimas gracias por tu asistencia. Y para terminar, concluiremos con María de la O. Kluber González, que es consejera técnica de formación dentro del Departamento de Organización y Recursos Humanos en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Bueno, pues sin restaros más tiempo, ni un minuto, bueno, pues es tu tiempo, Eva, para comenzar. Bueno, en primer lugar quería agradeceros la invitación a hacer la presentación de lo que fue mis ejercicios, ¿no? Mis ejercicios y mis propuestas dentro de mi organización, que fueron consecuencia de esta actividad que la verdad que por mi parte recomiendo porque fue un ejercicio de reflexión importante y que de alguna manera ha conducido a algunas de las propuestas que ahora os comentaré de la Universidad Politécnica de Valencia dentro de lo que es la formación del personal de administración y servicios y el personal de investigación. Os comparto la pantalla. A ver, ¿se ve? ¿La veis? ¿La pantalla se ve? Sí, Eva. Sí, Eva, sí se ve. Vale, perfecto. Pues como comentaba bien Isabel, la propuesta de la actividad formativa iba muy enfocada a impulsar la cultura de aprendizaje en una organización. En primer lugar, lo que yo me planteé, ¿no? cuando seleccioné la propuesta dentro de la oferta que tenía el INAP, era qué entendía yo realmente por cultura, ¿no? Y cultura, cuando hablamos de cultura de un pueblo, pues normalmente solemos hablar de los rasgos identificativos que tiene un pueblo por el simple hecho de pertenecer a un espacio, ¿no? A una población, a un grupo de personas. En el caso de la cultura de aprendizaje en una organización, en mi caso en particular, para mí impulsar esa cultura de aprendizaje, es decir, el concepto de cultura de aprendizaje era simplemente el hecho de que por crecer en un determinado contexto, por pertenecer en mi caso a la Universidad Politécnica de Valencia, se debería disponer de una predisposición positiva o una actitud hacia el aprendizaje, es decir, deberíamos de tomar medidas que hicieran que esto sucediera, ¿no? Que el aprendizaje sea un rasgo identificativo de los trabajadores y las trabajadoras de mi organización. Ese era un poco el objetivo general que yo tenía. ¿Y por qué era importante impulsar el aprendizaje? Lo digo yo que soy gestora de formación, ¿no? Pero realmente el aprendizaje en una organización permite que la organización sea mucho más competitiva, sea más resiliente, sea más flexible, sea más rápida. Es decir, le permite una serie de herramientas que la hacen mucho mejor y especialmente cuando estamos hablando del servicio público, ¿no? En el caso de los aspectos, bueno, todos conocemos aspectos que facilitan, condicionan o mejoran lo que es la cultura del aprendizaje. Lo hemos leído, visto en webinars, en fin, lo tenemos cerca porque trabajamos en este ámbito. Y se nos ha dicho en muchas ocasiones pues, que el aprendizaje debe ser un elemento estratégico, debemos de tener una cultura colaborativa en nuestras organizaciones que faciliten ese aprendizaje, debemos de integrar la gestión del cambio como una cuestión normal y permanente de nuestras organizaciones, la innovación debe ser un aspecto clave y de hecho tiene una correlación directa con el tema del aprendizaje. Las organizaciones que son más innovadoras tienen más personal que aprende y aprende de una manera mucho más constante y más dinámica. Los servicios de formación deben de evolucionar a otro tipo de servicios mucho más facilitadores de este aprendizaje. Es decir, todos conocemos un poco este panorama, ¿no? Pero la realidad es cómo conseguimos que esto suceda en nuestra organización y para eso es para lo que en mi caso particular me ayudó la actividad de formación. En este caso particular nosotros queríamos avanzar en esa dirección. Sabíamos que no podíamos ponernos metas muy ambiciosas, pero sí que queríamos por lo menos todos los pasos que diéramos darlos en esta dirección, ¿no? Y la actividad de formación trabajaba 3 bloques, en principio para mí 3 bloques, grandes bloques, trabajó más bloques, pero 3 que para mí han sido significativos y como tengo un tiempo limitado, pues he escogido como relevantes. Por un lado, la parte de la reflexión sobre mi propia organización. Pararme un momento a hacer un ejercicio de reflexión sobre en qué situación se encuentra mi organización. Yo, para la gente que no lo conozca, la Universidad Politécnica es una universidad mediana, tiene aproximadamente unos 6.000 trabajadores. De los 6.000 trabajadores yo solamente doy formación a un poquito más de la mitad, porque llevo la formación del personal de administración y servicios y de investigación, pero no del personal docente investigador. Por lo tanto, mi realidad era una universidad mediterránea, como veis, con mucha luz, mucho calor, hoy especialmente hace un calor terrible, muy tecnológica, muy dinámica y joven también como organización. Pero necesitaba ir un poco más allá en cuanto al análisis de en qué situación se encuentra a nivel de aprendizaje mi organización.
Para ello, la actividad de formación nos propuso hacer un ejercicio de reflexión en el cual, en mi caso, yo trabajé pues un poco cómo estaba enfocado el plan estratégico que teníamos en ese momento en vigor, las herramientas que nosotros disponemos para a nivel tecnológico y, en fin, sí, principalmente a nivel tecnológico para poder trabajar y facilitar este aprendizaje, el marco normativo, la estructura organizativa, en fin, una serie de cuestiones que para mí fueron clave a la hora de hacer esta fotografía y que me permitió hacer un diagnóstico del estado en el que se encontraba mi organización, en el que se encuentra, porque ha habido muy poquito recorrido desde que hicimos esta actividad, ¿no? En particular, yo trabajé esta parte de la reflexión hubieron varias propuestas por parte del curso para trabajarlas con varias metodologías, pero yo en particular utilicé el método DAFO, en el cual pues trabajaba por un lado las fortalezas, debilidades y tal, bueno, todo el mundo conocerá el método DAFO, y en este caso particular, pues la verdad es que para mí fue un ejercicio interesante porque el hecho de tomar conciencia de algunas cuestiones que las valoramos como algo natural de la organización, pero que realmente son ventajas que nosotros tenemos, en este caso, por ejemplo, en la universidad, el hecho de que seamos una universidad tecnológica, yo creo que es positivo a la hora de trabajar el aprendizaje. Hacía muy poquito que habíamos sacado una normativa, por ejemplo, que abría la puerta a otros formatos en cuanto a tema de nuevas experiencias de aprendizaje, lo cual pues también era algo positivo que ayudaba. Tenemos un número de unidades de formación no reglada bastante numeroso. Tenemos por un lado el Instituto de Ciencias de la Educación que trabaja el otro colectivo, pero también tenemos el Centro de Lenguas, el Centro de Formación de la Lengua Local de aquí de Valenciano, la Unidad de Formación de Prevención, el Centro de Formación Permanente que se dedica principalmente al tema de la formación de posgrado. Tenemos entre nosotros una cierta colaboración porque compartimos determinadas herramientas tecnológicas para la gestión, lo cual nos permite tener una comunicación. Es decir, había una serie de cuestiones. Tenemos implantada la carrera profesional, que era algo muy positivo. Para el tema de la innovación, que también, como hemos comentado antes, era un tema importante para facilitar el aprendizaje, pues tenemos un sistema de cartera de proyectos donde puedes presentar nuevas ideas y te facilitan recursos. Sale una especie de concurso donde tú presentas tus ideas y se te pone a tu disposición una serie de horas de personal informático, incluso se te facilitan recursos, pueden ser puntuales a nivel de recursos humanos y también a nivel de recursos económicos. Es decir, todo esto eran cuestiones positivas. Evidentemente, el ser consciente de ellas pues nos permitía también enfocar, ahora veremos ese plan de acción que comentaba Isabel antes. Pero en cuanto a temas de debilidades, también era importante destacar que, por ejemplo, a pesar de tener un sistema de carrera profesional implantado, pues era un sistema de carrera profesional que no se trabajaba como una herramienta de mejora y de innovación en los puestos de trabajo. Con lo cual, pues ahí había un trabajo que se debería hacer o que se debería de impulsar por parte de la organización porque nos permitiría tanto identificar necesidades de formación como pues hacer esos mapas de conocimiento crítico de la organización. O sea, habían herramientas que estaban por explotar, a pesar de que habíamos abierto un poco el camino, pero que estaban realmente por explotar. También, por ejemplo, cuestiones como que pues en ocasiones la movilidad que disponemos de los trabajadores, en mi caso, mi equipo de trabajo es un equipo bastante chiquitito, estoy yo sola como técnico y tengo 3 compañeros de personal de gestión administrativa. El personal administrativo pues tiene muchísima movilidad, lo cual hace pues, que los equipos sean poco sólidos, es decir, no podemos llevar proyectos a largo plazo porque en poco tiempo se están cambiando de puestos de trabajo, lo cual pues, genera muchísimos parones a la hora de avanzar. También pues cuestiones como que se debería de trabajar tema de gestión de personas de una manera un poco más actualizada, utilizando la gestión de las competencias o adecuar los sistemas de selección de personal de una manera determinada también para que llegara a atraer ese talento de alguna manera que tanto requieren las administraciones públicas, ¿no? Se habló muchísimo en el curso del tema de la función directiva profesionalizada también, es decir, había una serie de cuestiones que estaban pendientes de trabajar también como administración. Y luego, en cuanto a temas de fortalezas y de oportunidades y de amenazas, disculpar, sí que habían también algunos temas que estaban muy relacionados. Por ejemplo, el tema del relevo generacional, que en un momento determinado se
yo lo identifiqué como amenaza, pues también pensé que era una oportunidad para que entrara savia nueva a la organización, para poder adaptar, que ahora lo veréis también en el plan de acción, ¿no? Adaptar ese colectivo que se va a incorporar en breve en las administraciones, adaptarlo a lo que realmente nosotros queremos que sea determinados perfiles de formación. Es decir, el DAFO fue un ejercicio para mí de tomar conciencia sobre qué tipo de actividad, qué tipo de organización tengo, o sea, y con qué cuento. Evidentemente, esto son mis notas del propio curso, por lo tanto veréis ahí algunas cosas pues, que están para depurar, son notas mías personales, ¿no? Ese sería el primer bloque que se trabajó en la actividad de formación. Y como segundo bloque se trabajó, por un lado, qué organización tengo, ¿no? Con qué organización cuento o en qué organización me encuentro, y por otro lado, cuál sería el papel de la persona que realmente facilita, como hablamos de la cultura, pues yo siempre lo identificaba como un poco el gestor cultural, ¿no? Esa persona que tiene que gestionar esa cultura, que tiene que facilitar que llegue el aprendizaje a todo el mundo. Se habló mucho de una figura que a mí me pareció maravillosa, que fue el Chief Learning Officer, ¿no? Que era ese perfil que debería tener toda organización, que debía ser capaz de atraer, retener y generar talento, una cosa tan complicada y tan compleja. Es decir, ojalá pues, pudiéramos tener una figura como esta en las administraciones, ojalá nosotros pudiéramos tener una figura como esa, una persona mucho más cercana a la dirección, con una cierta influencia en la toma de decisiones a nivel de aprendizaje, una persona que acompañe a los responsables de los servicios y que de alguna manera controle que efectivamente se está produciendo ese aprendizaje, que sea capaz de generar nuevas experiencias de aprendizaje, que sea capaz de analizar los datos y de poder tomar decisiones de una manera mucho más objetiva y respaldar esas decisiones o esas propuestas que hace la organización con datos objetivos. Es decir, un superhombre, una supermujer, la verdad, porque a mí me parecía estupenda que diseñara proyectos, es decir, tenía un montón de vertientes, pero en particular eso era como el ideal, ¿no? Como lo que nos gustaría tener a todos como responsables en nuestros servicios, ¿no? De formación. Pero en particular la actividad en concreto yo la centré en cuál era el perfil que debía adoptar yo como persona que me dedico al tema de la gestión del aprendizaje aquí en mi organización, ¿no? Y esto se trabajó desde dos vertientes. Por un lado, qué competencias debería tener esta persona, y por otro lado, cómo adquirir esas competencias o cómo mejorar esas competencias. Para eso yo trabajé a través de un mapa conceptual, un mapa conceptual, mapa de ideas, ¿no? Y empecé a escribir todas aquellas cuestiones que para mí eran significativas, no están todas, pero para mí estaban las más representativas. Las dividí en 4 tipos de competencias, aunque entre ellas tienen relación. Las competencias específicas, las que son concretas del propio puesto de trabajo, pues las competencias digitales que necesitamos para asumir la transformación digital que tenemos todas las administraciones, competencias sobre analítica de datos para controlar datos y visibilizar los datos que disponemos y que registramos en todas las administraciones. Competencias para facilitar el aprendizaje, generar arquitectura de aprendizaje, creación de rutas o programas de aprendizaje de todo tipo, tecnologías y metodologías de aprendizaje, es decir, pues, todo el mundo que estáis dentro del ámbito de la formación los conocéis, gestión de proyectos, gestión presupuestaria, que también es una parte específica de nuestro perfil. Y luego competencias personales, organizativas y de comunicación, que las competencias de comunicación tienen mucho que ver con la parte personal y organizativas, pero como trabajan en ellas dos, la saqué de manera externa, pues bueno, la persuasión, la escucha activa, la negociación, el marketing, la visión estratégica, el liderazgo, el trabajo colaborativo, la mejora continua. La verdad es que conforme iba escribiendo, iba teniendo la sensación de la cantidad de cosas, ¿no? Que también en un puesto como el mío, un poco más humilde, ¿no? Realmente también tienen un efecto, ¿no? En la forma de enfocar el aprendizaje, en la forma de gestionar mi trabajo, en la forma de que se vea el aprendizaje por parte de la organización. O sea, hasta qué punto yo tenía también una responsabilidad con respecto a esa parte de impulsar el aprendizaje, ¿no? Es verdad que luego veremos como la parte de impulsar el aprendizaje en las organizaciones tiene muchísimo que ver con la parte de los líderes, del liderazgo es clave para la cultura del aprendizaje, pero también es cierto que este tipo de ejercicios a uno le hacen reflexionar
sobre cuál es realmente, yo también tengo un papel, ¿no?, dentro de esa de empujar en esa dirección, ¿no? Y de qué manera puedo hacer o puedo avanzar o puedo dar pequeñitos pasos para ir empujando en esa dirección. Entonces, este ejercicio para mí fue también un ejercicio interesante, ya os digo, porque fue pues un poco de desmenuzar todas las cuestiones que de alguna manera afectan a mi forma de trabajar. Luego, por otro lado, trabajemos los entornos personales de aprendizaje, que era una herramienta que expusieron también y a mí me resultó también muy interesante para poder conocer de qué manera yo me estoy nutriendo. Pero no solamente yo como la figura que de alguna manera gestiona esta formación, sino a mí me sirvió mucho como ejercicio para saber que no estamos enseñando a aprender. Es decir, no hacemos actividades para aprender a aprender eh, a nuestros trabajadores de la organización. Es decir, esto me sirvió de ejercicio particular, de ejercicio de equipo para mi equipo de trabajo y también de ejercicio sobre cómo enfocar algunas actividades que, como sabéis, pues siempre tenemos estas actividades que sacamos de catálogo más enlatadas, ¿no? Pero enfocar también una línea de trabajo dentro de esa oferta de formación o de aprendizaje más centrada en aprender a aprender. ¿Vale? Y este ejercicio estuvo muy bien por esa razón, ¿no? Porque me permitió tomar conciencia de esta situación. Por un lado, cuáles eran mis redes de aprendizaje, dónde comparto información y de dónde obtengo información. Como veis aquí intenté, no sé si se consigue, pero intenté utilizar los tamaños más grandes y más negros de aquellos que tienen más relevancia y aquellas que son más chiquititas, pues que tienen menos relevancia. De dónde aprendo, cuáles son mis fuentes de información, de dónde me voy nutriendo también de contenido y en qué lugares reflexiono. ¿Vale? Con esta información, pues tendríamos la segunda parte, el segundo bloque para mí a ver, quiero ver la hora para no marcharme mucho. El segundo bloque de esta parte del curso que hemos comentado antes, ¿no? Por un lado el tema de mi organización, por otra parte la parte del perfil de la persona que está gestionando. Y por último, la tercera parte, el tercer bloque era cómo pasar a la acción. En mi caso particular, yo hice un ejercicio, en primer lugar, de un poco de soñar un poco cómo sería para mí la organización que tuviera en su ADN la cultura de aprendizaje. Lo segmenté tanto por la parte de la organización como en la parte de la unidad responsable de facilitar este aprendizaje, la dirección y los mandos intermedios y las personas trabajadoras. Y aquí hice un poco la carta a los Reyes Magos, o sea, qué es lo que a mí me gustaría. Posiblemente para otras personas serían otras cosas, pero para mí mi organización, yo podría valorar y analizar que efectivamente tiene una buena cultura de aprendizaje si pudiera tener estas características. Pero realmente eso era pues un poco el horizonte, ¿no? Para saber la dirección en la que me tengo que mover. Pero luego pues hay que poner un poco los pies en el suelo y evidentemente cuando pones los pies en el suelo te das cuenta de que pues todas esas cosas maravillosas pues realmente luego tú en tu día a día pues no las puedes conseguir en un espacio corto de tiempo, ¿no? Entonces tienes que hacer pequeños pasos y esto es un poco la parte final de mi presentación, ¿no? Hacer un plan, en mi caso fue este plan de acción que comentaba Isabel, en mi caso yo lo segmenté en dos partes, uno que llevaba el plan personal mío personal de cómo evolucionar como facilitadora del aprendizaje y el plan de acción de mi equipo unidad, es decir, la gente que está conmigo, cómo consolidar ese equipo y tal, y ahora os comentaré un poquito más en detalle. Y luego el plan de acción para la organización, es decir, qué cosas vamos a hacer desde la unidad de formación para poder avanzar en ese impulso de la cultura de aprendizaje. Hice un mapa complejo sobre pues, qué requerimientos necesita una organización. Pues las administraciones sabemos que solicitan una dirección pública profesionalizada, pero ¿qué podemos hacer nosotros en estos momentos? Pues hacemos esfuerzos para que se visibilice la necesidad del aprendizaje por parte de la dirección, intentar pues, que se tenga en cuenta en el plan estratégico. ¿Qué cambios tenemos que hacer como unidad de formación? Pues aquí hay una serie de propuestas de cambios que ahora vamos a ver más aterrizadas a un espacio corto, medio corto de tiempo. Y luego una serie de programas de formación que iban un poco en esta línea, ¿no? Por un lado, tanto las competencias profesionales para la persona facilitadora como el entorno personal de aprendizaje me ayudaron a hacer estos propósitos a medio plazo a nivel profesional y a nivel de equipo de trabajo. ¿Vale?
Entre los que tenemos ahora encima de la mesa, os comento algunos. El avance es, pues si está en verde está bastante avanzado, si está en naranja estamos en inicio y si está en rojo todavía no hemos hecho nada. En principio estamos trabajando en la consolidación de un equipo actual de formación. Pensamos que una organización que realmente quiere impulsar la cultura del aprendizaje debería tener una unidad de formación mejor dotada a nivel de equipo, ¿vale? Fidelizar el equipo que ya tenemos y reducir la movilidad, fidelizando este equipo, y aumentar el equipo técnico, sobre todo para cubrir. Nosotros ya disponemos de una estructura que tiene algunas vacantes, pues intentar que se cubran estas vacantes para poder llevar adelante los programas que estamos proponiendo a la organización, a la dirección. Rediseñar la carta de servicios de la unidad, enfocada también a la cultura del aprendizaje y sobre todo para medir cómo vamos avanzando en ese impulso a este tipo de organización. Generar nuevos contactos para posibles colaboraciones externas e internas, disponer de un espacio semanal reservado para llevar a cabo nuestro roadmap de formación, tanto del equipo de formación, de la unidad de formación, como mío individual, evidentemente, y la puesta en marcha de nuevas iniciativas. Vamos a intentar definir un espacio de tiempo dentro del equipo de trabajo para incorporar iniciativas nuevas, valorando la equivocación o el error como señal de movimiento. Mejorar nuestros conocimientos de análisis y visualización de datos, especialmente yo, porque los tengo, pues eso, para reforzar, ¿vale? Sobre todo con las nuevas herramientas tecnológicas, el Power BI o el Python o este tipo de herramientas que facilitan para personal no informático poder trabajar esta parte de visualización de datos. Disponer de un gestor de tareas de equipo que permita analizar la información de proyectos, esto ya lo tenemos, pero no tenemos cuantificado a través de tiempos, recursos, etcétera, porque queremos tomar decisiones basadas en datos reales. Impulsar nuevos encuentros en la red de gestión de formación de las universidades, que tenemos un poco ahí parado, de todas las universidades públicas, todos los que llevamos la gestión de la formación de los trabajadores, impulsar estos nuevos encuentros. Y agilizar los procesos de solicitud de aprendizaje intencional y la respuesta de la unidad, así como buscar soluciones de aprendizaje ante cualquier necesidad o prioridad. Esta parte de agilidad es algo que hemos dado prioridad y que yo creo que estamos consiguiendo. Todas las propuestas de aprendizaje, de experiencias de aprendizaje que tengan una intención clara van a tener una prioridad dentro de la unidad de formación, van a ser prioritarias y vamos a intentar reservar un presupuesto para ellas específico. Y con esto sería un poco el plan que nosotros nos hemos planteado dentro de lo que sería el desarrollo profesional y de equipo. Luego, en cuanto a nivel de proyectos para mi organización, ¿vale? Que era la otra parte, como os comentaba, nos hemos planteado dos objetivos. Uno era generar un ecosistema de aprendizaje variado para aumentar las oportunidades de crecimiento de la organización. Perdón, este aprendizaje variado tenía que ser cualquier tipo de experiencia que generara aprendizaje, ya fuera en el puesto de trabajo, de autoaprendizaje, colaborativo, entre pares. Es decir, vamos a intentar procurar, tenemos en contra, pues que sabemos que vivimos en una organización que el sistema de formación ha estado muy asociado al tema del meritaje para poder promocionar a otros puestos y tal, y entonces viene muy condicionado por ese hándicap, ¿no? Pero estamos intentando también introducir en las negociaciones pues otro tipo de experiencias de aprendizaje, y lo que queremos, perdón, es que sea una forma de gestionar sencilla, muy aterrizada al puesto de trabajo y muy ágil a la hora de resolver. Esto de hacer una detección de necesidades y planificar una actividad de formación y que después se imparta 6 meses después, pues eso en los tiempos que estamos viviendo, pues la verdad que nos resulta incluso chocante, ¿no? Para que esto, pues buscar fórmulas para que esto no suceda. Y luego el otro objetivo que tenemos es influir en los líderes respecto a la cultura de aprendizaje, en los líderes y en las nuevas incorporaciones. Estaríamos hablando entonces de los puestos de dirección, los puestos de mandos intermedios y las nuevas incorporaciones a la organización, gente que viene de fuera o gente que se mueve dentro de los centros, departamentos, institutos o servicios de la propia universidad. Y para eso hemos propuesto una serie de proyectos, ¿vale? En este caso, ya estoy acabando, creo que me estoy yendo un poquito de tiempo. La creación de nuevas vías de acceso al aprendizaje para nosotros, es decir, eso de ofertar nuevas posibilidades para poder aprender. Tenemos ya prácticamente cerrada una normativa para un programa de estancias, que por cierto está inspirada en el programa de estancias que tenía la región de Murcia, que es maravilloso.
Y bueno, pues hemos intentado, la verdad, que copiar bastante todo lo que hemos podido ajustar aquí a la organización para que la gente pueda moverse y aprender en otros puestos de trabajo. Queremos este año, que se nos está resistiendo un poquito, el tema de crear la primera comunidad de aprendizaje sobre comunicación audiovisual, con usuarios de comunicación audiovisual no expertos y con personal experto, que es un número más reducido, que de alguna manera facilite y ayude en el tema de la comunicación audiovisual. Disponemos de un espacio personal de aprendizaje, un espacio en el cual hay muchos recursos de formación en abierto y tal, pero queremos aumentar el número de recursos con la colaboración de compañeros de la casa, es decir, de alguna manera motivándolos e impulsándolos a trabajar de manera colaborativa, es decir, ver cómo su parte de conocimiento, de experiencia puede ayudar a otros compañeros en ese sentido. Facilitar redes profesionales internas dentro de lo que son los colectivos de departamento y centro, principalmente porque son dos colectivos grandes, y externas entre universidades. Especialmente nosotros tenemos una red dentro de la Comunidad Valenciana, que es una red bastante potente, con unas relaciones bastante estrechas entre nosotras y en las cuales ya estamos haciendo actividades de colaboración, y nos permite también generar determinadas redes entre profesionales de distintos ámbitos que tenemos en común, ¿no?, en las universidades. Actividades para conocer y desarrollar el entorno personal de aprendizaje, como os comentaba antes, enfocar mucho en lo que es el aprendizaje crítico, el pensamiento crítico y conocer, aprender a aprender, es decir, ver de qué manera uno aprende, no solamente desde los cursos de catálogo que normalmente la gente suele entender que es la forma en la que tiene para aprender. Y luego también, en cuanto al tema de visualización de talento, hubo un programa que nos gustó mucho, que es el programa de Israeli que hizo la Diputación de Alicante, si no recuerdo mal, y nos gustaría también introducir, estamos valorándolo porque pues una cuestión también de equipo, ¿no?, detrás, que puede respaldar este tipo de propuestas, el valorar hacer algún tipo de feria o de programa en el cual la gente pueda exponer cuáles son sus talentos dentro de la organización, de manera que eso también pueda generar algún cierto movimiento en cuanto a red de profesionales internos. Eso sería lo que tenemos a nivel de proyectos dentro de la organización. Y luego, a nivel de proyectos, a nivel de proyectos dentro de la organización, pero en el otro objetivo, lo que era influir en los trabajadores respecto a la cultura de aprendizaje, el tema de poder modelar, no me gusta mucho esa palabra, ¿no?, pero sí influenciar o de influir de alguna manera en los trabajadores que se van a incorporar nuevos en la organización. Nosotros tenemos pendiente desarrollar un programa de acogida que se quedó paralizado cuando la época de la pandemia, y queremos retomarlo, y hacemos ahí esfuerzos para poder retomar ese programa para las nuevas incorporaciones, en el cual habría, aparte de los objetivos específicos que tiene ese programa, pues de ser más autónomo en el puesto de trabajo la mayor brevedad posible, etcétera, que tuviera una serie de objetivos relacionados con el tema del aprendizaje, es decir, poner en valor el aprendizaje como herramienta de mejora, desarrollar el sentimiento de pertenencia a la organización, sentir ese orgullo, ¿no?, de ser parte de un servicio público, de una organización como, pues en este caso, como es la Universidad Politécnica, y trabajar ese sentimiento de vocación de servicio público, porque yo lo veo también muy interrelacionado, el sentimiento de vocación de servicio público, con el de aprendizaje. El que tiene ese sentimiento tiene la necesidad de ir adaptándose y de ir ofreciendo un servicio lo más ajustado posible a las necesidades que tiene la ciudadanía en ese momento, ¿no? Entonces, esos tres objetivos para nosotros son importantes. Tiene tres patas, no voy a entrar a explicarlas porque son un poquito largas, pero tiene un apartado que es un programa de mentoría, que a mí me gusta mucho y me gustaría que, pues eso, que pudiera salir adelante. Ya os digo que estamos intentando hacernos un hueco aquí para poderlo ya sacar adelante. Y luego, hace unos años nosotros llevamos un programa para directivos que también se quedó paralizado antes de la pandemia, y ahora nos gustaría volver a retomar este programa de formación de directivos, predirectivos y mandos intermedios, en el cual, además de los objetivos que tenga ese programa específico sobre el tipo de directivo que necesita la organización, sí que queremos hacer previamente un ejercicio para definir bien ese perfil de directivo, es decir, qué tipo de directivo de mando intermedio requiere la organización de hoy en día, la UPV de hoy en día, para poder hacer frente a las nuevas situaciones y a la nueva realidad que estamos viviendo. Trabajar la formación como una herramienta estratégica para la organización y de mejora, motivación y de eficiencia de los servicios, algo que yo creo que muchos responsables no ven como una herramienta realmente
que puede ser útil, otros sí que lo ven y le hacen uso de ella, pero hay algunos otros que no, que a pesar de que mantener reuniones, conversar con ellos y tal, pues no acaban de verlo, pues trabajarlo de esta manera a través de estos programas de formación y que conocieran nuevas fórmulas o fórmulas más actuales, ¿no?, de cómo impulsar ese aprendizaje en la universidad y en sus propios servicios. Esto sería, en principio, pues un poco el panorama y las consecuencias de la actividad de formación que hicimos a través del INAV Social, aterrizadas a lo que ha sido la Universidad Politécnica de Valencia y, en particular, pues, el trabajo que yo he podido desarrollar. Creo que con esto ya he finalizado, efectivamente. No sé si hay alguien ahí que me... Hola. Que no os he visto en toda la presentación y como no ha habido ni un sonido... Eva, es que nos has dejado sin palabras, porque si todo esto ha sido a resultas del curso, José Antonio... Bueno, había algunas cosas, algunos proyectos venían de antes, pero sí que el enfoque, o sea, para mí era importante, sobre todo, hacía cosas, pero de una manera como mucho más deslavazada, ¿no? El hecho de poner un horizonte ha sido, un horizonte claro, para mí ha sido... bueno, a la hora de impulsar las cosas y de justificarlas internamente. Es decir, de poder explicarme mejor a la hora de, pues, hablar con la dirección, ¿no?, que tiene una perspectiva de la organización pues mucho más global y mucho más compleja de la que yo puedo tener desde mi propia unidad. Sí. Pues yo hay algunas cosas que he tomado nota. Si queréis vamos a dar paso ya a Santiago y después para el turno de preguntas hacemos alguna pregunta en concreto, pero bueno, magnífica exposición, Eva, muchas gracias. Gracias. Pues Santiago, es tu turno. Pues muchas gracias y vamos a tratar de compartir. Ahí vamos. Vale, bien. Bueno, yo tengo que decir que si hay algo que define este curso para mí, para mi organización, para el Tribunal de Cuentas, es que fue un curso muy oportuno. Muy oportuno porque nos dio algunas claves que nos han permitido enfocar adecuadamente el rediseño de lo que llamamos tradicionalmente nuestros programas de formación. Estamos diseñando un proceso global de cambio institucional y esta es una de las piezas que llamábamos tradicionalmente la formación, es una de las piezas que consideramos angulares para todo el proceso de cambio institucional. En este momento, el trabajo del curso nos ha servido como base de discusión interna para poder implementar y diseñar toda una estrategia global orientada a la formación y al aprendizaje. Y un valor añadido fundamental para mí en el curso fue que nos dio, a mí al menos me dio una visión que no tenía, que era la del tránsito desde la visión de la formación a la visión del aprendizaje. Esto probablemente para vosotros que estáis metidos en la formación de las organizaciones, pues sea algo absolutamente sabido, pero para los que estamos más en otros mundos, nos aproximamos de una forma más puntual al mundo del conocimiento y la gestión del conocimiento de organizaciones, la visión del aprendizaje era la piedra de toque que nos faltaba para que nuestras piezas encajasen en todo lo que queríamos hacer, porque veíamos necesidades que después contaré con un poco más de detalle. Os voy a ahorrar la parte del DAFO que realizamos, pero sí quisiera compartir con vosotros pues un poquito cuáles son las funciones que desempeñamos, en qué mundo nos movemos, pero que hagáis una idea de cómo es esta organización, cómo es organizativamente el Tribunal de Cuentas. Bueno, nuestras funciones somos, por las dos que se nos conoce más, es que somos un órgano fiscalizador, fiscalizamos las cuentas, y porque somos los encargados de administrar la jurisdicción de la responsabilidad contable. Lo cual, bueno, pues tenemos mucha relación con las administraciones públicas, pero también se nos ve
sobre todo como el controlador externo de las administraciones públicas. Es nuestra misión principal, aunque bueno, se va redefiniendo y eso daría para otro coloquio. Pero aparte de nuestras visiones tradicionales, hacemos otras cosas, nuestras dos grandes funciones, y es que nosotros también auditamos las cuentas de los partidos políticos y sus organizaciones dependientes y somos los que controlamos los gastos electorales. Además, cuando ejercemos la fiscalización, lo hacemos con una característica singular, porque nos preocupamos de la eficacia, de la eficiencia, y estamos introduciendo y hemos introducido pues, dimensiones como la igualdad de género, la transparencia, la sostenibilidad, ya no solo la sostenibilidad medioambiental, sino también la sostenibilidad financiera y también la sostenibilidad y la equidad social. Por lo tanto, estamos en medio de un proceso de redefinición de nuestras funciones que han sido más tradicionales, dándoles una dimensión nueva. Somos un órgano fiscalizador, pero no somos el único. Somos el órgano constitucional de fiscalización. Pero las comunidades autónomas, 13 de ellas, tienen su propio órgano de control externo, con el que tenemos relaciones de colaboración. Relaciones de colaboración en la que, bueno, nosotros somos un órgano relativamente pequeño, 750 personas. Si nosotros somos relativamente pequeños, los órganos de control externo de las comunidades autónomas son más pequeños que nosotros. Esto plantea algunas dificultades a la hora de diseñar estrategias de formación ambiciosas, porque no tenemos, aisladamente es difícil alcanzar la masa crítica, y esto nos lleva a desarrollar redes de colaboración con los órganos de control externo autonómicos. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en nuestra formación, también estamos pensando en módulos de formación que podamos compartir con los socios o módulos que los socios puedan compartir con nosotros. Que estamos tratando de diseñar juntos una estrategia global de formación que sirva al tribunal, pero que también pueda servir al menos parcialmente y ser útil al menos parcialmente para los órganos de control externo autónomo. Decía que tenemos 750 personas. No. En medio de un proceso de relevo generacional muy intenso, como ocurre en casi toda la administración pública española. En los próximos años va a cambiar pues, casi el 70% de nuestra plantilla, está cambiando ya. La incorporación de talento joven es un desafío porque tenemos que ser capaces de aprovechar sus competencias y habilidades en una organización que tiene que aprender a aprovechar esas competencias y habilidades que traen los nuevos y que al mismo tiempo tiene que ser capaz de transmitir a las nuevas incorporaciones saberes, procedimientos, protocolos que no están en ningún manual, que no están en ningún documento de organización, pero que son fundamentales para el desempeño de nuestro trabajo. Entonces, el relevo generacional es una inmensa oportunidad, pero también es un inmenso desafío al mismo tiempo. Después, la otra gran característica que tenemos nosotros es que no somos, o hemos sido conscientes de ello y lo hemos verbalizado hace relativamente poco, aunque la realidad es que somos unos grandes consumidores de conocimiento y al mismo tiempo somos también unos grandes creadores de conocimiento. Somos unos grandes consumidores de conocimiento porque desde un punto de vista normativo tenemos que estar en la vanguardia de muchos campos para poder realizar bien nuestra labor de fiscalización y el ejercicio de la responsabilidad contable, pero también somos creadores de conocimiento cuando nosotros emitimos informes, cuando aplicamos criterio y definimos criterio, o cuando nos pronunciamos a través de autos o de cualquier otro producto de la producción en el ámbito jurisdiccional. Por lo tanto, nosotros somos una organización que, aunque no fuésemos plenamente conscientes de ello, estamos inmersos en toda la dinámica de creación de conocimiento y de consumo de conocimiento. Para nosotros el conocimiento es un input y un output simultáneamente. Y esto tenemos que ser capaces de incorporarlo a nuestro quehacer y incorporarlo también a nuestra capacidad de gestión. Este es un poco el bosquejo general de dónde nos movemos, qué somos y qué hacemos. Bueno, cuando les decía, esto nos ha venido estupendamente
para poder definir un modelo que no solo de conocimiento, de gestión del conocimiento, sino que es también de aprendizaje, de gestión del aprendizaje y del binomio para nosotros aprendizaje-conocimiento. Entonces, ¿cuáles eran los principios nosotros? Primero, el de la excelencia. Por las labores que realizamos, estamos sometidos a todo tipo de escrutinio público, nuestras sentencias son susceptibles de revisión en el Supremo, nuestros informes de fiscalización son objeto de alegaciones, son objeto de respuesta y contestación. En nuestro trabajo vivimos de nuestra reputación también, necesitamos nuestra reputación y credibilidad, y la excelencia es un elemento crítico. Pero necesitamos la transparencia, porque cualquier modelo de este tipo tiene que ser muy transparente a la hora de articularlo internamente para que sea creíble, para que nuestras 750 personas participen y aporten y puedan beber con credibilidad del modelo de aprendizaje al conocimiento que queremos aprender, porque esto va a ser crítico para el desarrollo pleno de las competencias profesionales. Y necesitamos armar 3 piezas que tenemos que incentivar de una forma brutal y transmitirlos como principios que organizativamente forman parte también de nuestro ADN. Necesitamos incorporar la innovación, la capacidad para incorporar a nuestro quehacer, a nuestra producción y a nuestra forma de comunicar, las nuevas fórmulas que existen y que son utilizadas masivamente por la sociedad a la que nos dirigimos. Y esa capacidad de, 1, observarlas, identificarlas, 2, aprenderlas y 3, utilizarlas. La cooperación interna. Está por nuestra organización, que podemos hablar en otro momento de cómo es, nuestra organización al final es una organización muy en compartimentos estancos, muy de tipos de trabajo. Nuestro ámbito jurisdiccional no se relaciona con el ámbito de fiscalización prácticamente por razones de independencia y de preservación de la independencia en los autos que pudiesen tener que dictar, pero al mismo tiempo que existe esa prudencia, tenemos que ser capaces de articular mecanismos para que las personas y los equipos colaboren entre sí, compartan experiencias, compartan herramientas, compartan aprendizajes, compartan problemas y compartan soluciones. Por lo tanto, al mismo tiempo que hay elementos que nos obligan a preservar cierta independencia entre grandes áreas de trabajo de nuestra organización, tenemos que ser capaces también de generar una cultura de la cooperación y del compartir en el conjunto de la organización. Y después, la tercera gran pieza es la investigación. La innovación, capacidad para incorporar cosas nuevas que están por ahí, la investigación, nuestra capacidad para generar conocimiento propio a través de la investigación, utilizando las técnicas que existen en otros ámbitos, en centros de investigación, en centros en universidades, y que nos abre una vía de colaboración para territorios y ámbitos en los que nosotros nos damos cuenta de que necesitamos desarrollar líneas con herramientas que son habituales en el mundo, en la academia fundamentalmente. Con estos principios y estas piezas, pues nosotros aquí montábamos un diseño general de este modelo de aprendizaje y conocimiento que abarca, que tiene como cuatro grandes ámbitos. En primer lugar, un gran ámbito referido al acceso. Nos preocupa muchísimo cómo captamos, cómo seleccionamos y cómo cualificamos a la entrada. En la entrada a la institución. La entrada que se puede realizar en etapas jóvenes de la vida o entrada que se puede realizar procediendo de otros cuerpos y de otros ámbitos después de una trayectoria profesional en la administración pública. Y desde el mismo tiempo que se producen esas entradas en 2 grandes momentos, se producen cambios de posición. Bueno, pues todo este proceso de entrada y de cambio, que al final son entradas en sitios distintos, tenemos que articular modelos de aprendizaje asociados a esos momentos y a esos grandes hitos en los desarrollos de las carreras profesionales, por eficacia, por transmisión adecuada de saber hacer y sobre todo por formalización y por generación de redes internas.
entrada y acceso como uno de los elementos clave. Lo que llamaríamos el aprendizaje continuo formal, que requeriría acreditación de competencias, que hemos vinculado una cierta acreditación de algunas competencias que a nosotros nos hacen falta. Tened en cuenta que nosotros tenemos dos grandes cuerpos propios. Tenemos un cuerpo de letrados y un cuerpo de auditores técnicos y superiores. Pero los nuestros son juristas y contables. Pero es que cada vez necesitamos más otras competencias. Necesitamos gente que sepa diseñar, que sepa trabajar con estadística, que sepa trabajar con informática, que sepa aplicar nuevas técnicas informáticas, que esté muy especializada en determinados ámbitos jurídicos que no son solo la formación de entrada, sino que son ámbitos en los que tenemos que estar permanentemente reflexionando y en los cuales, pues, hay, por ejemplo, si estamos pronunciándonos sobre cuestiones relacionadas con la supervisión bancaria, necesitamos personas que estén cualificadas al máximo nivel en relación con la supervisión bancaria. Y eso se puede obtener y se debe obtener en ámbitos de aprendizaje continuo formal que normalmente se imparten en medios universitarios o en medios profesionales de alto nivel. Por lo tanto, tenemos que cuidar ese tipo de formación, animar a nuestra gente para que adquiera esas competencias que dan acreditaciones formales. Y también hay una parte de aprendizaje continuo no formal que no acredita competencias, que muchas veces son eventos organizados por el tribunal, que son jornadas, que son seminarios, que son talleres, y otras veces son organizados por terceros, congresos, intercambios, estancias, bueno, que relaciones internacionales a veces, bueno, que son ámbitos que nos interesa también tener identificados y tener adecuadamente cualificados. Después un mundo que es el de la difusión. Nos interesa mucho que en este modelo de aprendizaje y conocimiento, nuestro personal, nuestras personas, se incorporen al mundo de la difusión. Se incorporen al mundo de la difusión elaborando publicaciones, realizando gente que venga y que conozca nuestra actividad a través de prácticas, que nuestra gente participe en congresos, en presentaciones institucionales, que participe en redes y que hagan gestión del conocimiento interno y externo. Por lo tanto, estos serían 4 grandes ámbitos que a nosotros nos preocupaban en torno a cómo articular un modelo de gestión de este juego de aprendizaje y de conocimiento. Y claro, y esto hay que ponerlo en nuestro terreno. Y nuestro terreno es que nuestro modelo de organización es un modelo de organización, nuestra gran jefatura, nuestro mando, es un colegio de 12 consejeros. Por lo tanto, que toma decisiones de forma colegiada. Por lo tanto, nuestro órgano de gobierno es ese. Y en ese órgano de gobierno, pues esto significa que necesitamos que todo el modelo de formación esté ratificado por ese colegio, que esté visto, que sea visto con claridad y que esté adecuadamente avalado. Pero requiere una organización técnica muy profesionalizada, una planificación de actuaciones, porque durante todos estos años nosotros hemos estado haciendo formación y hemos hecho buenas experiencias de formación. Lo que pasa es que ha sido una formación, yo me atrevería a llamarlo un poco sedimentaria. Han sido piezas que se han ido superponiendo unas sobre otras, que se han ido iniciativas con éxito, unas que han cuajado, otras que no han cuajado, y bueno, cosas que veíamos, pero lo que no teníamos es lo que estamos tratando de hacer ahora, que es ordenar todo lo que tenemos y meterle las piezas que faltan con una visión global y con una visión más supuestamente profesional. El modelo tiene que estar aprobado, como decía, por un órgano colegiado, pero es un modelo que tiene que tener también rendición de cuentas, es decir, si lo vamos a planificar, lo vamos a organizar, tenemos que ser capaces de hacer una evaluación periódica. Otro elemento que a nosotros nos preocupa mucho es que, os decía, nosotros hemos estado haciendo formación y muchos de nosotros hemos participado como docentes. Pero ¿cuál es el problema? Que es que no tenemos formación específica como docente la mayor parte de nosotros. Y como no tenemos formación, desconocemos técnicas, desconocemos metodologías de docencia. O sea, dicho coloquialmente, la mayor parte de la gente sabe perfectamente preparar el tema, ha pasado una oposición muy compleja
Pero impartir un curso es distinto a preparar una oposición para un tema para una oposición. Entonces, ese salto hay que ayudar a que las personas puedan hacerlo. Y ese gap tenemos que cubrir. Y después ese elemento que decía que es, tenemos que pensar todo el modelo para que sea susceptible de colaboración con nuestros colegas autónomos. Y con esto hemos montado un pequeño plan, que es el que nos enseñaría, en el que este plan de acción es un plan que trata de situar a la identificación y promoción del conocimiento y del aprendizaje como valores centrales de la actividad del Tribunal de Cuentas. Asumir que somos creadores, consumidores de conocimiento y que eso es una labor central de nuestra actividad. Y para eso tendríamos tres objetivos específicos. Es una identificación del conocimiento existente y del necesario, la implantación de la cultura de compartir y una tercera pieza que es abrir la organización a la adquisición de nuevo conocimiento. Entonces voy a ir muy rápido, porque no quiero pasarme más de 4 minutos. La identificación del objetivo. El primero, identificación del conocimiento. Queremos hacer un mapa del conocimiento que existe en casa. Nosotros sabemos lo que la gente le hemos pedido en las oposiciones, pero no sabemos qué conocimiento tiene la gente, porque la gente se ha cualificado por iniciativa propia, porque la tenía en otros mundos, o porque tenía curiosidades. O sea, necesitamos saber qué sabe nuestra gente, porque ahora nos damos cuenta de que conocimientos que no teníamos inventariados en nuestros temarios de oposiciones ahora son fundamentales para el desarrollo organizativo, para nuestro trabajo, ya sea gubernativo, o para nuestro trabajo funcional. O sea, cualquiera de los dos ámbitos son necesarias competencias que antes no teníamos previstas. Necesitamos una elaboración del conocimiento, perdón, aquí me equivoco, la elaboración de un mapa del conocimiento necesario. O sea, necesitamos hacer lo que tenemos y, en segundo lugar, lo que necesitamos, o al revés, lo que necesitamos y lo que tenemos, porque tenemos que emparejar las dos piezas y ver dónde están los gaps que tenemos que cubrir. Y después, la identificación de ámbitos de mejora en competencias y habilidades como resultado de esa comparación y de ese matching que tenemos que realizar. El segundo objetivo era implantar una cultura de compartir. Entonces, compartir generacionalmente. Si tenemos ante nosotros un proceso de relevo generacional, es una oportunidad y es un reto. Esas dos cosas. Y tenemos que gestionarlo adecuadamente. Eso quiere decir que tenemos que desarrollar modelos de protocolización de determinados asuntos que podemos protocolizar, pero también tenemos que desarrollar modelos de mentoring que nos ayuden a facilitar el relevo de los viejos, el conocimiento, transmitir el conocimiento de los que salen con los que entran. Y eso tenemos que organizarlo. Tenemos una necesidad que es, cuando nosotros nos enfrentamos por nuestra forma de trabajo, cada vez es más frecuente que cada vez que nos enfrentamos a una fiscalización nos enfrentamos a un problema distinto. Eso tiene que ver con que cada vez se hace menos, entre comillas menos, auditoría financiera y hacemos más auditoría operativa, fiscalización operativa. La operativa, por su definición, cada vez que abordamos un trabajo, es un trabajo radicalmente nuevo que nos obliga a empaparnos absolutamente de un tema en su conjunto. Esos son retos y desafíos y creemos que es bueno que los técnicos puedan compartir entre los distintos equipos cómo van abordando y solucionando eso. Por eso proponemos, y directamente voy a hacer una cosa que ya no habíamos enseñado los técnicos, para este tipo de intercambios de situaciones. La elaboración de repositorios de contenidos, un Erasmus interno. Si nuestro problema era compartimentos estancos, tenemos que facilitar que la gente se mueva internamente. No que cambie, y eso que no sea por un proceso de cambiar de puesto de trabajo, porque a veces cambia y no les gusta el sitio de destino, sino que sea un proceso temporal, que les permita conocer y que si quieren cambiar más adelante, sepan al menos dónde pueden cambiar y cómo. Y después, la puesta en valor de habilidades desconocidas. Si desconocemos las competencias que tiene la gente, tenemos que buscar mecanismos para poner en valor estas habilidades desconocidas y que son de gran utilidad institucional. Y el tercer objetivo era abrir la organización al nuevo conocimiento. Queremos desarrollar, tenemos en el tercer, pues esto no hacía, queremos lanzar un programa de prácticas remuneradas, al menos estamos pensando si lo podemos hacer o no, para graduados universitarios, que
queremos atraer talento, necesitamos que la gente nos conozca. No somos no somos los grandes cuerpos de la administración, somos un cuerpo pequeñito, somos pequeñitos. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo adicional para poder darnos a conocer entre lo que puede ser nuestra cantera futura, pues, de opositores, lo que debemos llamar así. Estancias de personal de otras instituciones de control externo, la colaboración con el control externo autonómico, el fomento de la participación de nuestro personal en encuentros, jornadas y congresos, un observatorio de novedades y tendencias, o el fomento de la participación del personal en programas oficiales de formación postgraduada que estén directamente relacionados en el ejercicio de nuestras funciones. Por ejemplo, si está a la vanguardia de la inteligencia artificial puede ser útil para nosotros, va a ser muy útil para nosotros, pero necesitamos que nuestra gente se recualifique, algunos de nuestros efectivos se recualifiquen en esos ámbitos, para dos cosas. Uno, poder fiscalizar la inteligencia artificial y dos, poder utilizar la inteligencia artificial. Estas dos dimensiones requieren cualificaciones radicalmente distintas. Los que van a fiscalizar tienen que tener un conocimiento muy profundo, tanto de la fiscalización como de la tecnología. Y esto nos va a requerir perfilar y crear nosotros el tipo de profesionales y vamos a tener que hacerlo con ayudas externas y ya termino. ¿Cómo articular con todo esto? Y ya estoy un poco más apresurado. Bueno, necesitamos redimensionar y redefinir la oficina que tenemos ahora de formación. Tenemos que transformarla en una oficina de gestión del conocimiento y del aprendizaje. Tenemos que recualificarla. Necesitamos el Chief of Learning Office, es fundamental. Para nosotros, esa figura, una jefatura de alguien que pueda ejercer un liderazgo con competencia, capacidad de diseño y de dirección de una oficina de gestión del conocimiento y del aprendizaje. Lo que tenemos ahora son gestores administrativos, pero necesitamos dirección en ese ámbito. Entonces, bueno, tenemos algunas ideas de cómo... somos conscientes de la necesidad de, lo cual es mucho, y ahora tenemos que perfilar adecuadamente eso. Queremos convocar una especie de becas, premios, para financiar estancias de un mes en instituciones parecidas a la nuestra, que nuestra gente salga fuera, conozca otras realidades. Que queremos dotar una convocatoria de proyectos de aprendizaje y de generación de conocimiento, nos gustaría armar esto, que los propios grupos, equipos, nos propongan a la organización proyectos singulares de aprendizaje y de generación de conocimiento interno. Y después, puestas en valor. Necesitamos una jornada anual para que se puedan presentar esos proyectos que previamente se han financiado y tenemos que reconocer buenos trabajos, tenemos que dar premios. Porque, claro, todo esto forma parte, como decía Eva antes, es que si la alta dirección no está comprometida, si no hay un liderazgo institucional, esto no funciona. Lo suscribo al 1100%, pero tiene que transmitirlo. Y tenemos que buscar mecanismos para transmitir que la alta dirección lidera todo esto. Entonces, hemos pensado en que este tipo de cosas, la jornada anual, los premios, que esté la presidencia, que esté ese colegio de esos 12 que son la alta dirección de la casa, pues que estén implicados en este tipo de cosas y que den valor a esto haciendo actividades similares. Y bueno, tenemos mucho trabajo por delante, estamos en ello y termino como empecé. Este curso ha sido para nosotros especialmente oportuno, porque ahora estamos discutiendo precisamente sobre esta base. Saldrá algo parecido o no a esto, pero hemos introducido una discusión, nuevos conceptos, nuevas aproximaciones y sobre todo hemos podido poner las claves de arco que nos faltaban para que nos encajasen las piezas que veíamos que teníamos y no sabíamos cómo articular. Termino ya, disculpadme por la prolongación. Bueno, Santiago, pues muchísimas gracias. La verdad es que reitero lo que acaba de poner José Antonio en el chat, que tú seguro que no lo has visto, y que nos dice que es emocionante una institución como el Tribunal de Cuentas, la verdad es que impulse ese cambio a nivel interno en relación al aprendizaje y la gestión del conocimiento. Y desde luego, si el curso te ha servido para eso, pues yo la verdad es que me siento muy contenta y muy agradecida. ¿Vale? Sí, precisamente estamos en él, como decir. Nada, de todas maneras ya te iremos preguntando, sobre todo a mí hay una cosa ahí que es la definición de ese perfil del Chair Learning Officer, que cómo lo vais a hacer.
¿vale? Y bueno, ahora toca el turno a María, vamos un poco más de tiempo, es verdad, pero bueno, es que tan interesante todo lo que estáis contando que yo soy incapaz de interrumpiros. Pero ahora toca el turno a María. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por contar conmigo para participar en este webinar. Voy a intentar abreviar todo lo que pueda, que ya sé que vamos más de tiempo. Bueno, como comentaba Santiago, también este curso nos ha venido a nosotros también en un momento bastante oportuno, porque precisamente el año 2022 fue un año de mucho cambio aquí, mucha estructuración interna. De hecho, yo pues incluso me cambié de departamento, adquirí más competencias y responsabilidades, y además este curso nos ha permitido, bueno, sobre todo a mí, que luego lo he podido transmitir, tomar conciencia de diversos aspectos que no había visto, y también pues nos ha permitido orientarnos un poco a la hora de poder mejorar esta cultura de aprendizaje. Entonces paso a presentar. ¿Se ve? Tienes que ponerlo en modo presentación, sí, María, ya lo vemos, sí. Vale, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, brevemente, a modo de contexto, comentar que, para quien no lo conozca, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo es el órgano científico-técnico especializado de la Administración General del Estado y tiene como misión principal, el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y el apoyo a la mejora de las mismas. Sus funciones están reguladas en el artículo 8 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley 31/1995. Y a modo de resumen, he puesto aquí las principales actividades que realizamos en esta materia, que son, por un lado, el asesoramiento y asistencia técnica, la realización de estudios e investigación, cooperación tanto nacional como a nivel internacional, y la realización de actividades de divulgación y promoción, incluyendo la formación en materia de prevención de riesgos laborales. Por tanto, la formación es una de nuestras actividades principales. En cuanto al organigrama, simplemente comentar que tenemos una serie de departamentos en los servicios centrales, cada uno dirigido a unas áreas determinadas, aunque algunos comparten proyectos en común, desde promoción de la salud, investigación e información, el departamento de comunicación. Tenemos 4 centros nacionales, Centro Nacional de Verificación de Maquinaria en Vizcaya, un centro de medios de protección en Sevilla, otro centro en Madrid y en Barcelona. Y luego 2 gabinetes técnicos provinciales en Ceuta y Melilla. Y, por supuesto, como gran apoyo a toda nuestra actividad, tenemos la Secretaría General con la Oficina de Gestión Económico y Presupuestaria, Sistemas Informáticos y el Departamento de Organización y Recursos Humanos al que pertenezco. Comentar también que somos un organismo bastante pequeño. La última información que tengo es que somos 276 ahora mismo en plantilla, con lo cual nos podemos ver limitados en determinadas cosas. No obstante, también tenemos ciertas ventajas. Por otro lado, en cuanto al ejercicio, en primer lugar, partíamos del estado en el que se encuentra el conocimiento y el aprendizaje en este instituto. Yo lo que hice fue, bueno, un DAFO y un diagrama de Ishikawa, y al final llegué a la misma conclusión. Principalmente voy a comentar el DAFO para poder ahorrar un poquito de tiempo. En cuanto a las fortalezas, pues tenemos la suerte de tener un apoyo y un compromiso bastante grande por parte del director de nuestro organismo, que considera la formación tan importante hasta el punto de que dentro del plan estratégico para el año 2022-2026 del Instituto Nacional, incluso dentro del primer objetivo, tenemos como línea estratégica la potenciación de la mejora continua y las capacidades y competencias del personal a través de la formación interna. Con lo cual, nuestra dirección sí se encuentra bastante comprometida con la cultura del aprendizaje. Además, disponemos de un presupuesto bastante adecuado y una infraestructura suficiente, tanto para la formación presencial como también para la formación online. Disponemos de amplias aulas, incluso con pantallas táctiles y diversos recursos. Y también, en el caso de la formación online, pues no nos ponen impedimentos a la hora de poder desarrollarnos en cuanto a las mejores técnicas para poder impartir la formación y también para gestionar la formación interna. O sea, que en eso nos consideramos bastante, yo especialmente me considero bastante afortunada.
Por otro lado, tenemos un elevado porcentaje de personal altamente cualificado, tanto el personal técnico como el personal administrativo y de gestión. Y hay muchísimo interés por innovar. De hecho, esa es una de nuestras principales bazas para intentar también captar talento, o sea, la posibilidad de innovar y de ser creativos. Sin embargo, también tenemos una serie de debilidades que me imagino que son comunes a muchas organizaciones, desde la elevada rotación, las jubilaciones que se producen más de personas expertas que en ocasiones, más de las que quisiéramos, hay muchas dificultades para sustituirlos. Y además es que nos vemos también con la dificultad en cuanto a la transferencia de conocimientos. Bien, entre diversos motivos, por carga de trabajo, porque al final también tenemos el problema de que si bien no tenemos impedimentos, nuestra propia carga de trabajo a veces nos impide poder formarnos adecuadamente. O también porque no tenemos, o sea, no está clara la sustitución de la persona que se va a jubilar o que va a irse, y entonces tampoco podemos transferir ese conocimiento a otra persona. También nos hemos encontrado en algunos casos, no muchos afortunadamente, con reticencias de cara a recibir formación. En estos casos también estamos intentando motivar al máximo posible que se tenga claro el objetivo y el beneficio de recibir esta formación, y algunas personas también pues, presentan grandes dificultades de adaptación al cambio tecnológico, para lo cual nos estamos también centrando en poder prestar más atención a esas personas con el fin de que no les resulte complejo el recibir la formación. Por otro lado, también tenemos una serie de oportunidades. Como decían tanto Eva como Santiago, este relevo generacional que se está produciendo está dando lugar a una mayor oferta de empleo público, por tanto, más oportunidades de poder captar talentos. De hecho, este organismo ha pasado de tener de disponer de 9 plazas, 14 plazas, a disponer en este año 2022 de 71 plazas para entrar en este instituto como técnico superior, de titulado superior de prevención de riesgos laborales. Por otro lado, también estamos viendo un gran interés por la parte de la administración para la formación y la capacitación y una amplia oferta formativa externa, entre otros, por supuesto, por parte del INAF, que nos está permitiendo cubrir muchas necesidades formativas. Y también las posibilidades que ofrece la digitalización de cara a poder diseñar la formación y también lograr el acercamiento y la posibilidad de recibir formación a personas que tenemos distribuidas geográficamente, como os he comentado previamente, porque nosotros tenemos varios centros que se encuentran que son periféricos. Y las amenazas, por un lado, la necesidad de adaptarse constantemente a los cambios. Nosotros somos el organismo de referencia en materia de seguridad y salud en el trabajo, y temas en esta materia como la industria 4.0, los robots colaborativos, los exoesqueletos, la prevención se va moviendo, va evolucionando, y eso nosotros que somos un organismo que asesoramos y formamos, tenemos que estar al día, evidentemente. Y para ello tenemos que tener a personal que, por supuesto, está muy cualificado, pero constantemente formado y actualizado para poder realizar las funciones que tienen encomendadas. Y por otro lado también, si bien no tenemos impedimentos a la hora de disponer de los recursos, por parte de nuestra dirección, es verdad que sí, algunas veces tenemos dificultades, sobre todo por temas de ciberseguridad. Hace un par de años me parece que sufrió creo que fue el SEPE, un ciberataque, y a raíz de ese momento se han incrementado enormemente los mecanismos de seguridad, con lo cual, pues básicamente hay alguna herramienta que no podemos utilizar. En eso sí nos encontramos alguna limitación, pero por lo general no tenemos mucho problema, pero sí lo consideramos una amenaza. De cara a poder desarrollar una formación, sí que nos podamos ver con grandes impedimentos. El diagrama Ishikawa, al final, no lo voy a comentar porque es que llegamos a la misma conclusión. Y la segunda parte del ejercicio, no sé cuánto tiempo me queda, Isabel, perdona. Pues unos 10 minutos como máximo. Vale, perdona. Perdona, no pasa nada, es que es lo que tiene esa es la última en intervenir. Nada, sin problema, vamos.
Tranquilo. Con el trabajazo que han hecho a mí y la magnífica exposición de mis compañeros, con menos problema todavía. Y la segunda parte del ejercicio era el establecer un plan de acción para el organismo. Yo elegí para un área concreta, aunque al final también me di cuenta de que muchas de las dificultades que pudiéramos encontrar en muchas de las medidas eran extrapolables al resto de la organización. Entonces, bueno, voy a intentar abreviar lo máximo posible. Por un lado, hablamos del contexto de aplicación. Yo elegí la subdirección técnica, que es el organismo que se encarga de la coordinación general de la actividad técnica y el soporte técnico de dirección. Y entre otras actividades también desempeña asistencia técnica y normativa, resolución de consultas, impartición de formación y también, en menor medida, realiza actividades de contratación de determinados servicios. Estas últimas actividades son también compartidas con otros departamentos y con los centros nacionales. La principal función de la subdirección técnica es la coordinación de la actividad técnica del instituto y el soporte a la dirección. Esa es la fundamental y el resto muy importante, pero es verdad que no son los únicos que lo realizan. Por eso digo que se podía extrapolar a otras áreas del instituto. ¿Cuáles eran los dominios de conocimiento? Bueno, aquí creo que no los puse todos, aunque puse bastante, bueno, desde las disciplinas preventivas, la parte de conocimiento técnico, disciplinas preventivas y aplicación de la normativa. También la coordinación de actividad técnica. La escritura científico-técnica, me refiero a la elaboración de artículos científicos, que aquí también los realizamos. El conocimiento y la difusión y aplicación de los criterios del instituto en materia de prevención de riesgos laborales. También una serie de habilidades blandas, como son el liderazgo, gestión de equipos, comunicación. Como impartimos formación, presentaciones y comunicación en público, entre otras, y también las competencias digitales y los dominios de competencias digitales y de la contratación. Estas, para caracterizarlas y priorizarlas, me basé en la documentación que teníamos en el curso y, bueno, los caractericé en función de su naturaleza y su nivel de difusión. Y a modo de resumen, consideré que la coordinación de actividad técnica era una actividad, era un dominio de conocimiento prioritario por cuanto es tácito. Esto surge de este organismo y además se encuentra poco difundido. Es decir, nosotros la coordinación no solamente requiere un conocimiento de las disciplinas preventivas, que eso también hay más personas, aparte de la personal del instituto, que las conoce, sino que también se requiere desde coordinación, conocer criterios del instituto y también las habilidades blandas que comentaba anteriormente, de coordinación, de liderazgo, de gestión de equipos, etcétera. Con lo cual, al ser tácito y poco difundido, lo he considerado con el primer nivel de prioridad. En el segundo nivel, los criterios del instituto en materia de prevención. Es una actividad que está documentada, pero también está poco difundida porque surge de este organismo, de manera que le otorgábamos el segundo orden de prioridad. A continuación, todas aquellas actividades de carácter tácito muy difundidas, como son las disciplinas, la aplicación normativa, escritura, presentaciones y habilidades blandas, y en último lugar la contratación, porque está documentada, tenemos instrucciones para la contratación y además es algo ampliamente difundido. Con esto, básicamente, paso al cuarto apartado porque directamente he caracterizado y priorizado los dominios de conocimiento. Entonces, había que identificar cuáles eran los activos, de qué disponemos en el propio organismo. Para coordinar la actividad técnica tenemos coordinadores de área y la subdirección técnica. En cuanto a las disciplinas preventivas, como he comentado antes, tenemos personal altamente cualificado, todo el personal técnico es gran conocedor de estas disciplinas preventivas. La aplicación práctica la conocen muchas personas, si bien es verdad que para ingresar en el organismo no se exige tener práctica en materia de prevención de riesgos laborales, no tenemos que haber pertenecido a un servicio de prevención. Me incluyo porque yo realmente soy licenciada en Biología y titulada superior del instituto, aunque esté en formación. Esas son las vueltas que da la vida y estoy encantada, la verdad. O sea, la actividad de gestión me encanta. Por otro lado, la escritura científico-técnica pertenece a otro departamento, o sea, el mayor conocimiento pertenece al Departamento de Investigación e Información, que es experto en este tipo de redacción de artículos científicos y búsquedas bibliográficas.
Y en cuanto a los otros dominios de conocimiento que he comentado, sí que se consideraría requerida una formación externa. Y la última parte era establecer un plan de acción. Entonces, por un lado, lo que se pretende es promover un grupo de trabajo en el que se facilite la transferencia de conocimientos. Es decir, que nosotros ya hemos empezado, y este curso además me ha dado la idea de poder, o nos ha dado la idea, yo lo he transmitido, de poder crear varios grupos de trabajo colaborativos. O sea, ya teníamos la idea, ya tenemos áreas temáticas en las distintas disciplinas en las que se comparten los conocimientos, se planifica la formación que se va a impartir, la que se va a recibir, se ponen en común los proyectos y eso es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de centros que están tan separados. Y por otro lado también, si es posible, documentar ese conocimiento a través de un libro de conocimiento. Por otro lado también, asegurarse que existe una gran difusión de todos los criterios del instituto en materia de prevención, de manera que pueda llegar al mayor personal posible. Esto también con fines de transferirlo, porque era un problema que teníamos, la transferencia de conocimientos, con fines de transferirlo en cuanto sea posible. Y en el caso de aquellos conocimientos tácitos y ampliamente difundidos, estábamos hablando de las escrituras científico-técnicas, liderazgo, etcétera, incluirlos o potenciarlos en el plan de formación, porque es verdad que ya también algunos los teníamos incluidos. Y promover esa participación del personal que realice esas tareas, o sea, para las cuales sea una necesidad formativas, por lo cual dentro del propio organismo incluso hacemos campañas, hacemos actividades de difusión, explicamos muy bien los objetivos en las áreas temáticas también, para que el personal se anime a recibir estas formaciones. Y en casos concretos se promueve la transferencia de conocimiento desde el departamento que tiene el conocimiento en materia de escritura científico-técnica hacia el resto. Es una propuesta. También para las habilidades blandas no solamente es necesaria la formación, sino que, por ejemplo, en el caso de equipos de trabajo, promovemos, como he comentado, la creación de equipos para compartir conocimiento. Y en cuanto a las plataformas de formación, y esto también, como lo considero gran suerte, hemos podido establecer un grupo de trabajo para poder investigar y determinar qué métodos y qué plataformas, qué herramientas son las más oportunas para poder, o más adecuadas para poder impartir la formación y así poder asesorar cada uno a su centro correspondiente. O sea, he de decir que yo pertenezco al área de formación, pero en cada centro hay un servicio de formación con personal también que está altamente cualificado y que participa en este proyecto y en este grupo de trabajo colaborativo a fin de poder transmitirlo también al personal del centro al que pertenece. Y en cuanto a la contratación, lo que se propone son las organización de formaciones de carácter anual en relación con la normativa y la aplicación práctica. Y me resultó muy interesante la figura del Chief Learning Officer. No sé hasta qué punto sería viable, porque es verdad que este tema, claro, el curso lo terminamos en noviembre, ¿verdad? Tampoco hemos tenido demasiado tiempo, que creo que hemos avanzado bastante. Pero me pareció muy interesante esta figura y además muy necesaria. Que pueda potenciar la formación, que pueda personalizar y digitalizar, promover el aprendizaje entre pares, etcétera. De momento lo que tenemos es este grupo que comento y además, como desde esta área de formación se participa junto con el resto del personal del organismo en la elaboración del plan de formación, en el diseño y incluso nosotros en la organización de las actividades formativas, sí que se nos está permitiendo actuar en parte como este Chief Learning Officer, aunque evidentemente no podemos cubrir todas sus funciones. O sea, es verdad que sí necesitaríamos una persona encargada de esto. Y he hablado en parte de las medidas adoptadas, pero bueno, algunas de las que ya teníamos decididas y otras que hemos potenciado han sido, por un lado, como he comentado al principio, se produjo un cambio interno, entonces se ha modificado el procedimiento de formación, se ha potenciado el que pueda participar toda la estructura, desde la dirección hasta todo el personal de este organismo, con su cronograma, su línea de actuación. El plan de formación se ve muchísimas veces, se da muchas vueltas a las necesidades formativas, se crean grupos para hablar de ello. Entonces, el plan que tenemos es verdad que es bastante grande, pero está muy adaptado a lo que se necesita. Por otro lado, este diseño del plan incluye parte de lo que había comentado en el ejercicio, desde actividades de redacción de artículos científicos,
o incluso charlas por parte del personal del Departamento de Investigación e Información, técnicas para la realización de presentaciones orales, actividades formativas en relación al liderazgo. Estos son ejemplos de formaciones que están incluidas en el plan de formación. Formación específica para los propios servicios de formación, desde Moodle, Articulate, que es una plataforma para hacer exámenes y también presentaciones. Y bueno, lo que ha comentado al principio, antes, que ha sido la creación de un grupo de trabajo colaborativo para compartir esas experiencias y resultados de investigaciones sobre técnicas, métodos y herramientas formativas. Tenemos en cuenta que nosotros hemos estado especializados en la formación presencial, la pandemia y el impulso de la formación online supuso un gran cambio para nosotros y nosotras, y hemos conseguido crear ese grupo que se ha creado para el año 2023, donde pues poder compartir esas experiencias, poder investigar para ver cuál es la plataforma más adecuada, cuáles son las técnicas más oportunas. Nos serviremos de asesoramiento externo en cuanto lo necesitemos, y no solamente está formado por parte de los servicios de formación, sino también por parte de personal de la subdirección técnica que está especializado en formación online, y otro personal del organismo que ha tenido experiencias previas en este tipo de formación. Esto, como ventaja también, estamos favoreciendo el trabajo en equipo. Se pueden evitar las reticencias que pudieran surgir para recibir formaciones, y a que está dirigido a poder transferir conocimientos y también asesorar y proporcionar apoyo a aquellas personas encargadas de impartir formación en el instituto, que, como he comentado, es una de las actividades más importantes, y en estos cambios que están surgiendo necesitan el máximo apoyo, de manera que para eso se ha creado esta actividad. Y bueno, esperamos poder seguir avanzando en un futuro. Todavía nos quedan muchísimas cosas que hacer, pero yo creo que por lo menos hemos dado un impulso a varios aspectos en los que creíamos que todavía teníamos que mejorar. Y dicho esto, muchísimas gracias por su atención y perdonad la rapidez a la hora de mi exposición. Muchas gracias. No. María, muchísimas gracias a ti. A pesar de que ha sido rápida, se te ha entendido perfectamente. Sí, y la verdad es que habéis hecho un gran trabajo. Estáis haciendo un gran trabajo, igual que Santiago y Eva. Bueno, ahora mismo ya son las 6:03. No sé si hay alguien dentro del chat que quiere hacer alguna pregunta. No sé, José Antonio y también Fernando. Yo, la verdad es que oyendo las tres exposiciones, que me han encantado las tres, la verdad es que yo saco dos cosas en común a todo lo que habéis dicho los tres. Fijaros, y pertenecéis a ámbitos totalmente diferentes. Uno, que el curso, la formación, la acción formativa del INAF os ha servido como punto de inflexión, ¿no?, para reflexionar sobre la importancia que tiene el aprendizaje, no ya la formación, que Santiago ha comentado, el que ellos sí que han sido conscientes de ese necesario tránsito de la formación hacia el aprendizaje. Pues los tres habéis comentado eso, que realmente la formación que habéis recibido ha servido de punto de inflexión, ¿no?, para reflexionar, para verdaderamente pensar en la importancia que tiene el aprendizaje a nivel organizativo. Y luego habéis puesto también haciendo referencia a la importancia del liderazgo, ¿no?, y del impulso que a nivel organizativo se requiere desde el punto de vista del aprendizaje. La figura de Chief Learning Officer, la verdad es que es algo importante, ¿no?, pero bueno, lo podemos configurar desde ese punto de vista o con un perfil determinado o a través de grupos de trabajo colaborativo, como tú has comentado, María. Es decir, lo importante es que al final haya alguien que lidere, que coordine y que dirija el aprendizaje en la organización y de las personas que la integran. También habéis hecho referencia a dos problemas que afectan a todas las organizaciones, es decir, a vosotras tres y a cualquier otra organización en la Comunidad Autónoma de Murcia o incluso en cualquier otra organización, sea del ámbito que sea, ¿no?, ayuntamiento, comunidad autónoma o administración del Estado, que son los dos grandes problemas que afectan a las organizaciones y a las administraciones hoy día, que son el de las jubilaciones masivas y la necesaria captación de talento. Muchísimas gracias. Y bueno, no sé, José Antonio, Fernando, si alguien del chat quiere hacer alguna pregunta o alguna consideración. No, creo que has hecho una síntesis perfecta. En todo caso, por mi parte, felicitar a los tres ponentes. Yo creo que son unas reflexiones que indican, bueno, que se está en un camino de mejora, yo diría, de innovación en el ámbito público, de lo que, bueno, a medio y largo plazo nos vamos a beneficiar todos los ciudadanos. Yo no sé si de las personas que quedan alguien quiere
hacer alguna pregunta o algún comentario y prolongamos algunos minutos o lo dejamos aquí, no sé. No, tienes el micro apagado, Isabel, no te oímos. Que hay 20 personas ahora mismo. Somos Mm. 20 los que estamos aquí. Mm. O sea que si queréis preguntar algo, está ya a tiempo. Si podéis levantar la mano o activar el micro directamente y hablar, lo que queráis. Ahí hay una mano levantada. Sí, Sí, hola, buenas tardes. buenas tardes. Soy Meritxell Herrera, la responsable de formación de la Agencia Tributaria de Cataluña. Me gustaría preguntar a los tres ponentes, porque solo Eva ha dado algunos indicadores. ¿Hasta qué punto la gestión diaria y según qué procedimientos encorsetados de la administración pública suponen una dificultad para poder implantar todos los planes de acción que habéis desarrollado? En mi caso, si queréis, empiezo yo. En mi caso, Meritxell, principalmente el problema está en la carga de trabajo, como bien comentas tú. O sea, tenemos una carga de trabajo elevada y somos un equipo pequeño. Entonces, efectivamente, eso es un impedimento. O sea, incorporar cosas nuevas supone hacer hueco entre todas las tareas que tenemos. Yo, como os comentaba, nosotros a nivel de equipo sí que vamos a reservar un porcentaje de tiempo de la semana específicamente para el tema de la innovación, es decir, incorporar estos pequeños programas. Sola a nivel técnico no voy a poder hacer algunos de los otros. Sí que se ha hecho una bolsa de empleo para incorporar un técnico nuevo y estamos esperando un poco que se resuelva esta situación. Pero en mi caso particular, yo, como os he comentado también en algunos otros aspectos, voy a intentar priorizar, es decir, cosas que son prioritarias, que son urgentes, porque sí que generan un impacto y un aprendizaje que realmente tiene una intención, van a tener una prioridad, al menos así lo queremos trabajar nosotros, con respecto a otras cosas que están más ajustadas a otro tipo de necesidades que realmente no siempre afectan en el desarrollo y la evolución de la administración o de mi organización, ¿no? Y a eso se le quiere dar prioridad y se le quiere dar agilidad. Pues intentaremos hacer hueco, que es realmente lo que dentro de nuestras posibilidades lo único que podemos hacer es priorizar, ¿no? Porque podríamos estar trabajando, yo a veces lo pienso, digo, vamos a ver, la semana se me queda corta, o sea, podría estar trabajando el doble de horas y seguiría teniendo tareas pendientes por hacer. Por lo tanto, al final todo el mundo de alguna manera priorizamos lo que queremos hacer, lo que realmente tiene más valor, etcétera. Entonces, pues ahí es donde realmente puedes incorporar esas pequeñas novedades y luego con los datos, pues intentar que la dirección vea y visibilice la necesidad del tema del aprendizaje, ¿no? Y entonces, pues permita otra serie de recursos, ¿no? para nuevos proyectos. Ese es, en mi caso, mi situación. A ver, ¿cómo nosotros tenemos la demanda y tenemos la ventaja de poder contar con una alta dirección que cree que en nuestro trabajo el conocimiento es fundamental y que nuestra gente está bien. Entonces, tenemos esas dos cosas, las tenemos. ¿Qué es lo que necesitamos? Tiempo para organizar, pensar monográficamente en los temas de formación. Es decir, el problema es que nosotros en el gabinete técnico hacemos esto y otras cosas. Entonces, ya es un gran avance que nos dediquemos a esto junto con los de Secretaría General, Personal y Formación para entre todos dedicar ahora 2 meses y medio, 3 meses a poder pensar estratégicamente en los temas de formación, a ordenarlos y sistematizarlos. Y ser conscientes para transmitir a la alta dirección de que necesitamos a un equipo de empezando por 1 a 2 personas que se dediquen única y exclusivamente a pensar en clave de dirección del sistema de formación. Es decir, porque ¿cuál es la evaluación que ha hecho la alta dirección de lo que tenemos ahora? Porque nosotros sí tenemos un dispositivo interno de formación, que sí que tenemos, pero que no nos da los resultados que deseamos. Que necesitamos sistematizarlo, porque como decía, esto se ha ido formando de forma sedimentaria. No me atrevo a decir a golpe de buenas iniciativas, buenas ideas, buenas intenciones, pero ahora necesitamos dar el salto.
y esa conciencia, y estamos en ese punto. Entonces, si tú le dices, ¿nos bloquea el día a día? Sí, a los que lo estamos diseñando. No sé, a los que lo estamos diseñando de andar marrón. Pero ahora, bueno, nos han dicho que dediquemos tiempo porque esto es lo que la alta dirección. Y este momento es crítico. Así que depende en buena parte de nosotros. Así que entiendo la pregunta, pero y ahí sí creo que el deseo de la alta dirección y el liderazgo para que esto tenga éxito es crítico. Si no, no tenemos nada que hacer. En nuestro caso, bueno, pues más o menos lo mismo. El día a día no nos permite poder dedicarnos por completo en gran parte a esto, entonces vamos buscando los huecos que podemos, y eso sí, reservamos días. Es verdad que puede que no sean semanales, como en el caso de Eva, pero sí que reservamos días para decir esto sí o sí, porque claro, es verdad que las urgencias y las tareas adicionales, o sea, yo aquí, por ejemplo, pues estoy gestionando formación, al mismo tiempo que apago fuegos, al mismo tiempo que estoy investigando pues las técnicas más adecuadas, y mis compañeros y compañeras igual. Entonces eso, lo que dice Santiago de que debería haber personal dedicado a estos temas, sí que me parece fundamental. Y de hecho, bueno, es verdad que como en nuestro caso, como he dicho, van a venir, bueno, ojalá 70, y tenemos 71 plazas, ojalá algunas de esas pudieran dedicarse a eso. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Bueno, yo creo que ya son las 6, casi cuarto, y bueno, yo creo que ya hemos excedido el tiempo con respecto a las 6. Bueno, podemos dar por concluida la sesión. Muchísimas gracias de nuevo a todas las personas que han asistido, y también especialmente a vosotros, a María, a Santiago y a Eva. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Vuestra experiencia, muchas gracias. Gracias. Gracias.